yo lo apagué. Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bienvenidos a todos. Me alegra verlos un jueves más, firmes, con ganas de aprender la palabra del Señor. ¿Están preparados? Pues bienvenidos también a las personas que nos visitan por internet, que ven jueves tras jueves los estudios. ¿Verdad que bienvenidos a ellos también? Gracias por estar atentos y querer aprender un poco más de la palabra del Señor. ¿En dónde estamos estudiando la palabra de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo que meditamos la semana pasada lo leímos todo, pero llegamos escasamente hasta el 14, donde dice, 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vimos la semana pasada que a Dios no les gustan las mezclas. ¿Se recuerdan? A Dios no le gustan las fusiones. Debemos caminar y andar ¿en qué? ¿En tinieblas? En luz, en la luz de Cristo. Debemos apartarnos también, como lo vimos en 1 Tesalonicenses 3:6, que debemos apartarnos de todo aquel hermano que diga que es hermano, pero que ande desordenadamente. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Debemos apartarnos del mal, de las tinieblas, y ser ¿qué? Deshonestos. Ser honestos, andar como de día y no en las tinieblas. Hasta ahí vimos la semana pasada. Y esto es una cuestión importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a la luz y a las tinieblas, que en las Escrituras hay una enorme diferencia. Se nos revela que el mismo Satanás también se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Para qué hace él esto? Para engañar a la gente. Como está escrito, vamos a 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, del 14 al 15. Vamos a meditar en esta porción de las Escrituras, donde nos habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 11, del 14 al 15, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Y qué dice el versículo 15? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y qué dice el versículo 13 de 2 de Corintios 11? Dice también: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Satanás se disfraza como ángel de luz, como ministro de justicia. ¿Cuántos falsos maestros y falsos apóstoles predican la mentira hoy en día? Muchísimos, muchísimos. ¿Cuánta gente no está siendo engañada por estos ministros, por estos siervos de Dios, que no son de Dios, que ya vemos en las Escrituras que son siervos de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia, los cuales predican un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios? ¿Y qué debemos hacer con esas personas que predican un evangelio diferente? ¿Debemos recibirlos? No, debemos rechazarlos. No debemos rechazar ese evangelio. Se disfrazan, eso quiere decir que se ocultan detrás de. Un disfraz quiere decir que se cubre la forma natural de alguien o de algo para que no sea conocido. Por eso estos se disfrazan de ángel de luz. ¿Cuánta gente no ha sido engañada por estos siervos de Satanás?
Muchos falsos maestros se están disfrazando como ángel de luz, como ministros, y se disfrazan para eso, para no ser conocidos, para no ser reconocidos. Se disfrazan para arrastrar a la gente por el camino ancho. Pero ese camino ancho todos conocemos que es la palabra de Dios, nos dice que ese camino ancho nos lleva a la perdición. Y ahora surge una pregunta, no solo a los falsos maestros, esos maestros fraudulentos que se disfrazan. De alguna manera, ¿alguno de nosotros está disfrazado de verdadero cristiano? ¿Han meditado en esta pregunta? ¿Algunos de ustedes se han disfrazado alguna vez de verdaderos cristianos? ¿Como que llevan luz? ¿O han visto a alguna persona que se ha disfrazado de falso cristiano? ¿Que sus obras no son de día, sino de oscuridad? ¿Conocen a alguien así? ¿Que se disfraza? ¿Realmente nosotros como cristianos estamos andando de día o en las tinieblas? ¿Estamos andando en la luz admirable de Cristo o en las tinieblas de Satanás? ¿O en la oscuridad? ¿O estamos buscando la luz? ¿Estamos apartándonos de la oscuridad? ¿Estamos día a día acercándonos a la luz? ¿O realmente nos estamos disfrazando y no andamos sino solo en tinieblas? Realmente, como decía la semana pasada, nos estamos apartando de aquellos hermanos que andan desordenadamente, ¿o estamos teniendo comunión con ellos? Porque debemos tener mucho cuidado, no solo de los falsos cristianos, sino también de los falsos maestros, como dice la palabra de Dios. Falsos cristianos que se disfrazan de la verdad, pero que te pueden hacer desviar del camino. Pero surge otra pregunta: ¿cómo tener cuidado de estos falsos maestros? ¿Cómo tener cuidado de estos obreros fraudulentos? ¿Cómo protegernos de ellos? ¿Cómo creen ustedes? De estos falsos cristianos, ¿qué debemos hacer para protegernos? Andando en luz, conociendo la verdad. Si no conocemos la verdad, podemos caer en sus caminos, andando en luz, caminando hacia la verdad, conociendo la verdad, porque dice la palabra de Dios que la verdad, ¿qué hace? ¿Nos esclaviza? Nos hace libres. Si conocemos la verdad, aunque un siervo se disfrace de justicia y sea no un verdadero cristiano, no un verdadero siervo de Dios, lo vamos a reconocer porque conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados. Y la única manera de hacerlo es tener en cuenta las instrucciones, la palabra de Dios. Si tenemos en cuenta las instrucciones y la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Si nos engañan es por descuidados. Amén. Por desgracia, muchos viven en completa oscuridad hoy en día, creyendo que estos caminos, como están disfrazados de luz, creyendo que sus propios caminos van hacia la luz, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Vamos a 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y ahí veremos el por qué hay mucha gente que hoy en día sigue engañada y vive engañada. ¿Qué dice 2 de Corintios 4, del 4 al 6? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién se levante, que se ponga en pie y que lo lea? 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Amén. Por eso muchos todavía no se enteran y están cegados. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
de la gloria de Cristo. ¿Conocen a alguien así, ciego? Que por mucho que ustedes les hablan, no quieren hacer caso, pasan de Dios y pasan de las cosas espirituales, no les interesa, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. El que está en tinieblas, como dice 1 Juan, anda en tinieblas, y por supuesto no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos. Por esto Dios quiere que nosotros no nos mezclemos con lo injusto. Por eso dice la palabra de Dios: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y la respuesta evidente es ninguna. No debemos mezclarnos con la oscuridad, porque la oscuridad, ¿qué hace? No nos deja ver las cosas claras, no nos deja ver la voluntad de Dios, no nos deja ver la luz. Y Dios quiere que andemos en luz y que seamos hijos de luz. Como dice 1 Tesalonicenses 5:5, que todos nosotros somos hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que, como hijos de Dios, debemos andar como de día, no de noche ni en tiniebla. Amén. Vamos a seguir avanzando en el estudio. Recuerden que esto es un estudio. Si alguien quiere participar, quiere hacer algún comentario, que se ponga en pie o levante la mano y puede participar. Amén. Está abierto. Vamos a leer 2 Corintios 6:15. ¿Lo tiene? 2 Corintios 6:15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a meditar en el versículo 15. El versículo 15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Esta tercera pregunta retórica de Pablo continúa con el contraste entre los dos yugos, entre el yugo de Cristo y el yugo que tiene Satanás. No requiere una respuesta, sino solo una respuesta negativa. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión? La primera pregunta fue ¿qué compañerismo? ¿Qué comunión? Y la tercera, ¿qué concordia? ¿Qué concordia? Es decir, ¿qué armonía? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo con Belial? Pablo usa el término Belial en vez de utilizar Satanás o diablo. Esta es la única vez que se utiliza este vocablo, y esta palabra significa inutilidad. Pablo la aplica al diablo, a Satanás, que no tiene, lo que significa es que no tiene ninguna armonía, no tiene ninguna concordancia, ningún acuerdo de Satanás con el Señor. Es decir, que Satanás es la antítesis de Cristo, es decir, lo opuesto, lo contrario de Cristo. Y no hay nada realmente que pueda parecerse. ¿Ustedes creen que hay diferencia entre el agua y el aceite? Sí la hay. Y aparte que no se mezclan. La luz con las tinieblas, hay diferencia. La claridad con la oscuridad. La verdad y la mentira. ¿Puede haber una estrecha relación entre la verdad y la mentira? ¿Puede haber una relación entre la puerta estrecha que nos lleva a la vida y la puerta ancha que nos lleva a la perdición? No, no hay concordancia. ¿Por qué Pablo hace estas comparaciones? Entre el compañerismo que tiene la justicia y la injusticia, o la comunión de la luz con las tinieblas, o la concordancia entre Cristo con Belial. Dios hace estas comparaciones porque quiere que los corintios se decidan de una vez por Cristo y abandonen y rechacen todo lo que tenga que ver con Belial, con Satanás. Es decir, ellos debían escoger entre la fe o la incredulidad. Evidentemente Jesús quería
Pablo quería que ellos escogieran por la fe y no por la incredulidad. Y es una decisión que tenían que tomar los corintios. Tenían que decidirse de una vez por todas. Si Cristo o Belial o Satanás. Y esta no solo era una decisión que tenían que tomar los corintios. Si trasladáramos esa pregunta hoy en día a Fuerteventura o a los diferentes lugares donde se está viendo esta predicación, este estudio, la palabra de Dios nos confronta hoy, aquí y en todo lugar, que nosotros debemos tomar una decisión. Y surge una pregunta, otra vez. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Qué escoges tú al tomar una decisión? Si tuvieras que decidir, ¿qué decisión tomarías? Los corintios tenían que tomar una decisión. Por eso Pablo les hacía esta comparativa. Que se decidieran de una vez por Cristo. Que no abandonaran la fe, que abandonaran lo pagano, lo de la oscuridad. Pero si nosotros tuviéramos que decidir hoy, ¿qué decidiríamos? ¿Por Cristo o por Satanás? ¿Quieres seguir a Cristo o seguir tus propios caminos? ¿Quieres seguir la luz o seguir andando en tinieblas? ¿Quieres andar en la verdad o andar en la mentira? Unos escogen seguir la puerta estrecha, pero ¿qué escoges tú? ¿La puerta ancha, que es más cómoda, que es más fácil? Pero recuerda, lo que decidas traerá consecuencias. Y la ancha ya sabemos que nos lleva a la perdición. ¿Qué prefieres? ¿Seguir la fe o la incredulidad? ¿Las costumbres o a Cristo? Debemos tomar una decisión. Y como dije, la decisión que tomemos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Creo que hoy más que nunca es necesario que nosotros tomemos una decisión firme, pero que sea por Cristo, no por no seguir a Cristo. Muchos deciden no seguir a Cristo. Pero Dios quiere que como cristianos nosotros dejemos de jugar al cristiano y al incrédulo. A veces los niños juegan al policía y al ladrón y muchos cristianos juegan al ser cristiano o al ser incrédulo. No se deciden y están cruzando la línea, que si para allá, que si para acá. Y nosotros de verdad tenemos que tomar una decisión como cristianos, como verdaderos cristianos. Porque Dios no quiere grises. Dios quiere que decidas o blanco o negro. Dios no quiere que seas tibio. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿qué dice? Que el tibio se lo traga con gusto, ¿no? Lo va a vomitar de su boca. Por eso Él hace una cuarta retórica y dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? No debe haber nada en común entre el creyente con el incrédulo. Debe haber una diferencia. Así como no hay nada en común entre Cristo y Satanás, tampoco debe haberlo entre el creyente y el incrédulo. No debe haber. Por desgracia, en muchas ocasiones, esta diferencia no es tan notable en algunos creyentes, pero debería notarse, porque debe haber una enorme diferencia. No debe haber parecido entre el uno y el otro. El creyente no debe hablar igual que el incrédulo, ¿o sí? Tiene que haber una diferencia. El creyente no debe actuar igual que el incrédulo, porque tiene que haber una diferencia, ¿o no? ¿O eso da igual, eso no importa? Dígalo. Evidentemente, claro. Todos tenemos, lo que dice el hermano, que todos tenemos nuestra personalidad, evidentemente, no podemos confundirlo. Nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nosotros tenemos nuestra propia manera de ser, pero debemos ser, cuando las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, cuando somos cristianos debemos ser una nueva persona. No es que vamos a actuar, ni nos vamos a disfrazar de otra persona. Ya Cristo mora en nosotros y las cosas viejas pasaron, Él hace nuevas cosas en nosotros.
Cristo, si mora en nosotros, nosotros debemos hablar diferente, debemos pensar diferente, debemos actuar diferente. Debe haber una diferencia entre el que es creyente, que es cristiano, que es verdadero cristiano, que cree en Dios, que Jesús está morando en su vida, con el que no lo es, porque tiene que haber una diferencia. Debe reaccionar de manera diferente. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. ¿Piensa igual el creyente, piensa igual una persona cristiana que un incrédulo? No debería pensar igual, porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4, del 8 al 9, vamos a Filipenses. Dios respeta tal y como somos, pero Él también, cuando tenemos un encuentro con Él nos cambia las áreas de nuestra personalidad que no son conformes a su voluntad. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? En 1 Corintios 2:16. Y Filipenses 4, del 8 al 9, esto es un ejemplo. ¿Qué dice? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿qué dice la palabra de Dios en esto? Pensad. Nosotros ya tenemos datos de cómo debe pensar el cristiano. ¿Ustedes creen que el incrédulo piensa en todo lo honesto? ¿Piensa en todo lo que es verdadero? ¿Piensa en justicia el incrédulo? No. ¿Piensa en todo lo que es amable? ¿Piensa en todo lo que es de buen nombre? Si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Somos diferentes, debemos marcar la diferencia. Debemos ser diferentes. Porque debe haber una diferencia entre el incrédulo y el creyente. Porque recuerden que no solo se habla de similitudes, o mejor dicho, de diferencias, en este caso Pablo, sino de relación. Lo que quiere decir es que tiene que haber una enorme diferencia, no solo en las cosas, sino en la relación con ellos. Por ejemplo, los creyentes y los incrédulos no deben unirse en yugos desiguales. Esto lo hablamos semanas atrás, pero vamos a recordarlo. ¿Qué significa esto de que no podemos relacionarnos con un incrédulo? ¿Significa eso que no debemos relacionarnos con otros? No, no significa eso. Vamos a la palabra de Dios y despejamos las dudas. 1 Corintios 5. Un poquito más atrás. Los creyentes y los incrédulos no deben unirse en yugo desigual. Pero eso quiere decir que nosotros no tenemos que relacionarnos con un incrédulo. No. 1 Corintios 5. ¿Lo tienen? Vamos al versículo 9. Del versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios así. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios, salir del mundo? Más abajo nos dice la clave. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose incrédulo, ¿no? Os escribí para que no os juntéis con ninguno. Vuelvo y repito. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, entre comillas, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ¿qué dice? Ni aún comáis, como decían la semana pasada, que los invite para la avenida, para el mejor restaurante, para donde sea, Cangrejo Colorado, da igual, que los invite para donde sea, o que les haga el mejor asadero, no os juntéis con el tal, ni os comáis. Lo que Pablo enseña es que no tengamos relación alguna con los incrédulos, sino que nos guardemos de ellos. No participemos de su estilo de vida, ni mucho menos hagamos alianzas con ellos.
y mucho menos con el que dice ser hermano. Recuerden también las palabras de Jesús, que orando dijo en Juan 17:15, orándole al Padre: no ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardéis del mal. No es necesario que nosotros nos aislemos, ni meternos en un convento o retirarnos y apartarnos a un monasterio, lejos de la sociedad. Esa no es la voluntad de Dios. Hay grupos religiosos que si no piensan como ellos, los demás piensan como ellos, y tú asistes a ellos, te animan a que te alejes de los demás. Que si tu familia no piensa como tú, te alejes de ellos. Que si llegaste a la iglesia no conociendo al Señor y te conviertes al Evangelio, y tu marido o tu esposa no es creyente, te instan a que lo dejes porque es incrédulo y no se quiere convertir, y que ellos te buscan una pareja nueva en la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? De ninguna manera. Solo una secta puede hacer eso, y hay muchas por ahí. ¿Nosotros qué debemos hacer? ¿Juntarnos con ellos? Alejarnos de esas personas, porque la verdad no te esclaviza, sino que te libera, te da libertad. Te da libertad. Esto no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros nos aislemos. Dios quiere que seamos diferentes, que marquemos la diferencia. Y la única manera de marcar la diferencia es no ser el más guay, no ser igual que los demás, no decir grosería, sino ser verdaderos cristianos, ser seguidores de Jesús. Porque si somos seguidores de Jesús, marcaremos la diferencia. Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia siendo luz a otros, llevando ese ministerio de la reconciliación, como estudiábamos meses atrás. Debemos ser luz no solo dentro de la iglesia, sino fuera. Y aún dentro de la iglesia tenemos que ser luz. Debemos ser espirituales. Debemos andar en el espíritu, no en la carne. Debemos ser luz a todas aquellas personas que nos rodean y a nuestro círculo más cercano, a nuestra familia, a nuestra esposa. Debemos ser luz también a nuestros hijos, a nuestros amigos con los que jugamos el fútbol de vez en cuando, a nuestros compañeros de trabajo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, y seguimos, 2 de Corintios 6:16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La misma pregunta y la misma respuesta. ¿Hay algún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Dice la palabra de Dios: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando se habla del templo de Dios aquí en 2 de Corintios, ¿qué creen ustedes de que se está hablando? ¿De las 4 paredes? ¿De los muros de piedra? ¿No? ¿De los templos hechos por los hombres? ¿De la iglesia católica? ¿Del templo de Jerusalén? Tampoco. ¿De esta iglesia? No. ¿Cuál es el templo de Dios, según la palabra de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Eso quiere decir donde Dios habita, donde Dios vive, donde Dios mora. Y yo meditaba en esto y piénsenlo por un momento. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos. Una responsabilidad inmensa, ser el templo de Dios. Impresionante. Ese Dios todopoderoso, ese Dios creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe, ese Dios inmenso, ese Dios sublime, ese Dios eterno, que levantó de los muertos a Jesús, que es todopoderoso, ese mismo Dios es el que habita en cada uno de nosotros. Es ese mismo, no hay otro. Vive en mí, debe vivir en ti. Amén. Vive en ti. Tú realmente eres el templo de Dios, de ese Dios altísimo, donde Dios habita,
donde Dios vive todos los días, donde Dios mora. Somos la casa de Dios. Y eso es un privilegio que tenemos nosotros como hijos suyos, hijos adoptados, que Él viva en nosotros. Pero ¿cómo está esa morada? ¿Cómo está ese templo de Dios? ¿Está ordenado o ordenada esa casa? Si le preguntaríamos a Dios, ¿le da gusto vivir en tu vida? ¿Qué creen ustedes? Si nos analizamos a nosotros mismos, si meditamos en nuestros caminos, en lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, si le preguntáramos a Dios le da gusto vivir en nosotros? ¿Se place que nosotros seamos morada de Él? ¿Está ordenado? ¿Está limpio? Nosotros que somos la iglesia, y la iglesia la componen estos miembros, que somos el templo de Dios. ¿Se place Jesús, se place Dios estar en nuestras vidas? La respuesta debería ser sí. Amén. ¿Y de qué Dios? ¿De qué Dios viviente? Nos dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿De qué Dios viviente se habla en la Biblia? Del único Dios. Del único Dios que da vida, que da libertad, que nos ha transformado y nos ha hecho nuevos y nos ha hecho libres. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad. Ese es el Dios que mora en nosotros. El Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo transforma. Nuestras vidas han sido transformadas por ese único Dios real, porque todos los demás son falsos, son ídolos que no le glorifican. Somos templos del único Dios real y verdadero. Y cuando nos dice qué son los ídolos, ¿de qué ídolos se habla aquí? ¿De qué creen ustedes? Son vanas representaciones sin vida de las divinidades paganas. Unos adoraban a otros, a los dioses, pero nosotros, escuché en un comentario de un chico que lo dijo, que en la India hay más de 8.000 dioses. 8.000, 1, 2, 3, 8.000. Impresionante. Pero todos, adivinen qué, son falsos. Todos son falsos. Solo hay un solo Dios en la India, que es el único y verdadero. Y es el mismo Dios que está aquí, en medio de nosotros. Solo hay uno. Solo hay uno. ¿Quién habitará en el templo de Dios? Dios mismo. ¿Y quién está detrás de las imágenes religiosas? ¿Quién creen ustedes? ¿Dios o Satanás? Como dicen los hermanos. Vamos a 1 Corintios 10:20. Vamos a ver quién está detrás de todo esto. ¿Lo tienen? 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Eso es lo que está detrás de todo, demonios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es una advertencia clara que la voluntad de Dios es que nosotros no nos unamos, no tengamos comunión con las tinieblas, sino que debemos tener comunión con la luz. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Hechos 17, del 24 al 25? Vamos a leerlo. Hechos 17. Esto se lo dijo Pablo en el Areópago a los atenienses. Hechos 17, del 24 al 25. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Alguien que se ponga en pie y lo lea.
Hechos 17 del 24 al 25. ¿Quién lo quiere leer? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Sí. Si es honrado por manos de hombres, no necesitas de algo, pues Él es que da toda vida y aliento y todas las cosas. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Te ha dado vida y aliento el Señor? ¿Y todas las demás cosas también? A todos podemos dar testimonio que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado vida y aliento y todas las cosas. Y podemos ver que en todos estos escritos Pablo, el apóstol de los gentiles, citaba continuamente las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en el pasaje que acabamos de leer de 2 de Corintios. Pero de modo que eso lo hacía para reforzar sus mensajes, para que ellos se dieran cuenta de que él no hablaba de su propia sabiduría, sino que era un mensaje reforzado por las Escrituras, por la palabra de Dios. Cuando habitaré, Pablo les citó el Antiguo Testamento: habitaré y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Reforzaba sus mensajes. Aunque no disponía de todos los libros como nosotros disponemos hoy en día, no es correcto pensar que Pablo tenía ese acceso como lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero ¿cómo creen ustedes que Pablo podía memorizar tanta palabra? ¿Cómo creen que podía tener a mano tantas citas bíblicas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Por la chuleta? No, él no tenía los medios que tenemos nosotros hoy en día. No habían teléfonos móviles, no habían iPads, no habían libretas. ¿Cómo creen ustedes que lo hacía Pablo? Haciendo gala de una muy buena memoria. Por eso es que nosotros debemos día tras día, poco a poco, pedirle a Dios que nos ayude a tener esa memoria. Si tenemos la mente de Cristo podemos memorizar. Si Pablo lo hizo, nosotros también día a día podemos hacerlo. Podemos memorizar versículos. Eso se enseña en el discipulado. Cuando nosotros, todos los que hemos hecho el discipulado, o si alguien en internet ha hecho alguna vez algún discipulado, podemos encontrar que hay una disciplina para aprenderse por lo menos una vez a la semana un versículo. Y eso lo podemos hacer, lo podemos lograr. Pero es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude en estas cosas. Y si Pablo lo pudo hacer, también lo podemos hacer nosotros. Amén. Así que debemos hacer como hizo Pablo, tener una buena memoria para en cualquier momento Dios nos ayudará, para cuando venga un versículo y nosotros lo estudiamos, Él nos ayuda. Amén. Porque Dios es real y puede habitar y habita en medio de nosotros, en cada uno de nosotros. Y lo prometió Jesús, no son palabras mías. Prometió Jesús que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que viene. Hasta el fin del mundo. ¿Ustedes han escuchado a algún Dios de las naciones hacer una promesa tal como la hizo Jesús? Y si lo escucharon, ¿la cumplió? No. Jesús fue el único que pudo decir eso. Yo no los dejaré solos. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el único Dios que puede hacer esa promesa y cumplirla es nuestro Dios real, porque no hay ningún otro. Amén. No hay ningún otro que tenga vida, porque todos están muertos y son falsos dioses. Ningún otro prometió que iba a venir y vino. Ningún otro prometió que después de su muerte iba a resucitar al tercer día, como lo hizo Él. ¿Y qué hizo? Resucitó. Es decir, como dice la canción, Dios es un Dios que cumple su palabra y cumple sus promesas. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguna pregunta? Sí, en cuanto a la idolatría, ¿qué opinas también de idolatrar a una persona, a una cosa, a un pastor que debe ser poder? A eso iba yo ahora. Ahorita la respondo. Dios no solo puede habitar entre nosotros y anda entre nosotros, sino que refuerza esta idea que está entre nosotros en Romanos 8:11, en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Hay muchísimos pasajes que refuerzan la verdad de que Dios habita entre nosotros y Dios está con nosotros. Porque dice la palabra de Dios, y seré su Dios. Habitaría entre nosotros y seré su Dios. ¿Quién es tu Dios? Muchos, como decía la hermana, su Dios es el dinero. Idolatran, veneran al pastor. Veneran la sabiduría de los hombres. Muchos, su Dios son las propiedades. Su Dios es el tiempo. Su Dios son los astros, las constelaciones, los pájaros, los búhos, los osos. ¿A quién veneras tú? ¿A quién te postras? Porque a veces hay que tener en cuenta que la idolatría no es solo postrarse a las imágenes. No es solo eso. La idolatría también tiene que ver a quién le damos la gloria, a las circunstancias, a nosotros mismos. A veces nos idolatramos a nosotros mismos, a nuestros propios cuerpos. Pero Dios quiere que nosotros le demos la gloria solo a uno. ¿A quién se la merece? ¿Y quién se la merece? A nuestro Dios vivo y verdadero. Hay muchos que siguen en pos de hombres, siguen en pos de cantantes, siguen en pos de la Virgen María. Pero en ellos hay vida, en ellos hay respuesta. Vi un documental una vez que en Betania es una de las procesiones donde más dinero se recauda. Un año tranquilamente pueden recaudar 4 millones en ganancias, porque la gente va, gasta todo su dinero, pone todo su esfuerzo, su empeño en la Virgen. Pero ¿ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Que sigamos a un ídolo de madera, de yeso, de escayola. No, Dios no quiere que sigamos a los hombres. Si seguimos a los hombres, nuestro camino va en camino de locura, hacia la perdición. Pero si seguimos a Dios, que es el único Dios vivo y verdadero, en Él no hay fallo, en Él no hay sombra de duda, porque Dios es real y es fiel, y ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Casi. ¿Seguimos? ¿Qué dice el Salmo 115 con respecto a esto? Vamos al Salmo 115, del 4 al 8. Otros, como digo, afirman no creer en nadie, en ningún Dios. Creen en ellos mismos. Y ellos mismos son su propio Dios, su propio sacerdote, su propia religión. ¿Qué dice Salmo 115? Alguien que se levante, se ponga en pie y que lo lea en voz fuerte. Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Ojos, manos, pies, pero están ahí, estatuas que no se pueden mover. Que la gente clama a ellos y no responden. Pero nuestro Dios mora en cada uno de nosotros y responde nuestras oraciones. Responde cuando nosotros clamamos a Él. Mi Dios es el creador. Nuestro Dios es el creador.
manifestado por medio de la creación, la Biblia y su Hijo Jesús. Como dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que hizo, ha hecho. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Dios expresa de esta manera su autoridad sobre nuestras vidas. Le pertenecemos. Somos el templo y le pertenecemos a Él. Por esta razón, Él día a día nos cuida y nos bendice. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos ha dejado solos. Amén. Como lo decíamos en la predicación del domingo. Si clamamos a Él, Él va a estar ahí porque Él nos oye. Él está atento sus oídos al clamor de ellos. ¿De quiénes son ellos? Nosotros, los que confiamos día a día plenamente en Él, a ciegas. Tenemos fe en Jesús, tenemos fe en el Dios único, vivo y verdadero, que todo lo ha hecho posible. Se fijó en mí, y escuchen bien, se fijó en ustedes también, y en los que están también oyéndonos por internet. Se fijó en cada uno de nosotros, no valiendo nada a nosotros. Escuchen bien, nuestras mejores obras eran como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y se entregó por cada uno de nosotros en una cruz, que esa cruz está vacía. No tiene un ídolo, porque Él resucitó. Resucitó al tercer día como lo había prometido. Y si prometió estar con nosotros todos los días, hasta ahora lo ha cumplido. Y lo seguirá cumpliendo día a día. Así que yo quiero animarles a confiar plenamente, a ciegas, en Dios. Así como nuestros hijos confían en nosotros, así Dios quiere que confiemos en Él. A ciegas. A pesar de las dificultades, de los problemas que estemos pasando, de las situaciones difíciles, a pesar del trabajo, de los problemas que tengamos, a pesar del jefe incrédulo, a pesar de las cargas tan duras que a veces tenemos que llevar, hay mucha necesidad y nosotros estamos ahí para hacer luz en medio de estas naciones que lo aborrecen, que le dan la espalda, y debemos ser diferentes. No debemos hablar igual, debemos hablar diferente, llevar consuelo a la gente, debemos llevar ánimo. Yo hoy compartía eso con un cliente que su mamá llegó de Argentina y llegó enferma al hospital. Bajó bajó 1 kilo por día, tiene 18 kilos menos. Fatal, él me decía, yo no sé qué era lo que tenía bien. O sea, todo lo tenía mal, eran algunas cosas que tenía bien, estaba fatal. Le dije, bueno, gracias a Dios que está mejor. Yo le dije, estamos orando por ella. Pude dar una palabra de ánimo y consuelo. Y ustedes también tienen esa misión, llevar el ministerio de la reconciliación. Llevar luz a quienes no nos conocen, porque hay mucha gente todavía que no nos conoce, que no conoce el Evangelio de Cristo, y nosotros con nuestras propias vidas debemos hablar de Él. Amén. Así que, ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿Ninguna? Yo solo quiero darle gracias a Dios por una sola cosa, por el cambio que ha producido en cada uno de nosotros el Señor. Y no solo eso, quiero darle gracias a Dios también porque mañana es el gran día. Mañana llega montaña y el pastor va a estar contento. De verdad que yo le echo de menos, no sé ustedes, pero yo le echo de menos ya. Sí, gracias.